Listo chicos, entonces vamos a mirar acá nuevamente la parte explicativa debido a la interrupción que hubo ahí por las cuestiones de disciplina, ¿listo? Entonces el concepto de función, sabemos nosotros que una función es la relación existente entre dos conjuntos a través de una fórmula matemática y que algebraicamente nosotros podemos darle muchas aplicaciones como podemos ver acá en el ejemplo, ¿listo? Entonces dentro de esta explicación dice aquí que se puede invertir un dinero, un capital, a una tasa de interés mensual, lo que implica que esta función depende del tiempo. Aquí ya aparece planteada, digamos, la estructura donde este 100 quedó en términos de miles, como lo indica el ejercicio, y esa estructura que tenemos acá es una función. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende de una variable llamada tiempo. Esa estructura matemática entonces nosotros la podemos representar a través de una tabla de valores y adicionalmente podemos plantear una gráfica. ¿Listo? Eso es como la estructura general de aplicación de función. Posterior a eso pues vamos a mirar acá algunos elementos como son el dominio, el codominio, el rango, la variable independiente, la variable dependiente y demás. ¿Listo? Entonces el dominio eh, sencillamente son todos los valores que puede tomar mi eje X, pero ese dominio debe estar relacionado con la gráfica. O sea, ¿qué valores de mi gráfica me están relacionando a algún número del eje X? Eso hace referencia al dominio. Y el rango hace referencia a todos los posibles valores que va a tomar en el eje Y, incluyendo todo tipo de número, real, racional, en fin. ¿Listo? Aparece acá el codominio. El codominio son aquellos valores que, como nosotros podemos observar, están siendo representados, pero son los valores pertenecientes al eje Y. Siempre el codominio y el rango trabajan con el eje Y. Tener presente eso. ¿Listo? Adicionalmente aparece aquí la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? En este caso la variable independiente es X, o en el ejercicio anterior vendría a ser T, porque es aquella que va a tomar un mes, 2 meses, 3 meses. Esa es la variable dependiente. Y la variable dependiente es el resultado que surge de reemplazar esa variable independiente dentro de la función. En este caso gráfico lo voy a explicar acá. Siempre la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Bien. Seguimos acá con nuestra explicación. Voy a borrar aquí un minutico. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo nos dice que nos dan una función y de esta función nos dan el dominio. ¿Cómo yo sé que es el dominio? Porque es el primer conjunto numérico. Recuerden que es la relación que hay desde A hasta B. Y también nos están dando el rango o el codominio específicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos piden acá? Que tenemos que generar la tabla de valores, el plano cartesiano, el diagrama sagital y demás. Es decir, yo voy a empezar a relacionar cada valor, ¿cierto?, con un número y una posición para generar. Como no nos dan regla matemática, entonces nosotros lo vamos a asumir en ese orden. Y aquí tenemos nuestra tabla de valores, que es la relación tanto de mi variable independiente, que es X, o también llamada mi dominio, y la variable dependiente, que es Y, o también llamada rango. ¿Listo? Esa relación. Ahora, con esta tabla de valores, pues yo puedo generar estas dos situaciones: mi plano cartesiano y mi diagrama sagital. El diagrama sagital es aquel que está en óvalos, no diagrama de... Y ahí lo que vamos a plasmar, siempre el diagrama sagital o diagrama de flechas va relacionando cada uno de los valores, y en el plano cartesiano, como ustedes ya lo han hecho, es simplemente la ubicación de coordenadas. Aquí, para que quede claro, voy a explicar qué es el dominio, por ejemplo, en esta función. El dominio son todos los valores de X. Si yo veo, la gráfica se puede extender hacia allá y hacia allá, o sea, siempre X va a estar relacionado, por tanto yo puedo decir que el dominio son todos los reales, porque siempre voy a tomar valores de X. Mientras que el rango, que son los valores de Y, si yo veo el vértice parte en 0,
Entonces el rango son todos los números reales mayores o iguales ¿a qué? A cero. Esto tiene notación también de desigualdad. ¿Y por qué mayores o iguales a cero? Miren la gráfica amarilla, la gráfica naranja. Entonces parte desde acá y siempre tiende que ir hacia arriba, o sea, mayor que cero. No hay ningún valor en la parte inferior. ¿Listo? Vamos con una tercera explicación. Bueno, entonces para los chicos que están preguntando acerca del punto 1, expresar de forma analítica qué es, como lo expliqué en clase, yo debo buscar siempre el tipo de número que me den, número racional, número real, número entero o número natural, y ese número lo voy a almacenar dentro de una letra. Yo puedo utilizar la letra X. Vamos a mirar el primero. Dice, sustraer a un número real, o sea X, le vamos a sustraer 3 y luego de sustraer elevar el resultado. Como es el resultado, lo voy a elevar a la 2. Y listo, ya tengo una expresión textual en una forma analítica, una forma algebraica, para ser más preciso. ¿Qué sucede acá? Dividir entre 2 un número racional, entonces x dividido entre 2, ¿cierto? Y luego restarle, y luego al resultado adicionarle 6. Como es adición, pues sencillamente le sumo 6 y ya tengo mi expresión algebraica. Bien, ustedes van a hacer el C y el D. Punto 2, entonces dice acá que nos dan el dominio, miren, nos dan el dominio menos 3 menos 2 menos 1, dice represente cada función en un diagrama sagital. Como este es el dominio, tiene que pasar por la función, entonces vamos a ver aquí mi función que es 2x, listo, voy a colocar mi dominio acá, voy a colocar los primeros términos, menos 3, menos 2, menos 1, bueno, coloquémoslos todos, 0, 1, 2 y 3. Ustedes perdonarán ahí los numeritos, pero estoy trabajando desde PowerPoint, no es muy sencillito el manejo ahí del Bien, entonces arranquemos acá. Este menos 3 tengo que multiplicarlo, o sea, este menos 3 pasa y reemplaza a x. ¿Listo? Y entonces me quedaría 2 por menos 3 me da menos 6. Y automáticamente que lo relaciono. Listo. Ahora, menos 2 por 2 da menos 4. Entonces, cuando la función toma el valor de menos 2, me genera menos 4. Y continúan haciendo esa multiplicación y llenando esos valores. Eso es lo que tienen que hacer totalmente en el punto 2. ¿Listo? Vámonos para el punto 3. Entonces era donde estábamos trabajando acá, GeoGebra, que yo les di la indicación. Van a ir a graficar estas dos funciones en GeoGebra, que es muy sencillito. Yo tengo por aquí abierta GeoGebra, permítanme un segundo. Listo. ¿Y cómo funciona acá GeoGebra? Pues sencillamente voy a mi panel de calculadora, escribo mi función f de x, veamos acá, vamos a hacer todo el proceso, f de x igual a x, y aquí en el panel inferior pues vamos a elevarlo a la 3. Entonces elevado a la 3 y listo, automáticamente ahí aparece nuestra gráfica. ¿Qué van a hacer ustedes con esa gráfica, chicos? Pues sencillamente le toman un pantallazo junto con la tabla. ¿Y cómo se genera la tabla? Pues vamos acá, parte derecha, tabla de valores, y él automáticamente nos muestra la tabla de valores correspondiente a esa gráfica. Entonces eso es lo que ustedes deben tomar el pantallazo y agregarlo en el portafolio de evidencias. Bueno, seguimos con nuestra explicación. Ya vamos para el punto 4. Entonces en el punto 4 dice que deben determinar cuáles de las siguientes gráficas corresponden a una función, justifica la respuesta. Una de las explicaciones claras que ustedes han recibido desde octavo o noveno es siempre el concepto de dominio y el concepto de rango. Siempre mi conjunto de partida, mi conjunto X o mi conjunto A o mi variable independiente es el primer elemento, siempre el primer conjunto. Dominio, esto se puede llamar dominio, eje X, conjunto de partida o variable independiente. Cuando estos elementos pasan por la función, entonces generan el rango,
el conjunto B o conjunto de llegada, nos pueden generar el eje X y también nos pueden generar lo que se llama la variable dependiente. Entonces esto para que lo tengan presente. ¿Listo? Dentro de esta gráfica, ¿cómo yo sé cuándo es función? Siempre me paro y analizo los elementos del dominio. El rango no me interesa, solo el dominio. Entonces, como de este elemento del dominio solo hay una salida y de este una sola salida y de este una sola salida, cuando hay una sola salida se determina que es una función. ¿Listo? Bueno, eso significa función. ¿Y qué situación pasa cuando no? Entonces veamos acá. Analicemos que este elemento A tiene dos salidas, o puede ser el B o el que sea. Si hay un elemento que tenga dos salidas, ya no es función, sino sencillamente se escribe que es una relación. ¿Listo, chicos? Entonces eso es lo que van a hacer en los puntos restantes del eje 4. Aparece acá el criterio de la recta vertical. Ahí explica: si alguna recta paralela al eje Y corta la gráfica de una curva en dos o más puntos, no representa una función, representa es una relación. Veamos acá. Si yo trazo la recta aquí paralela al eje Y, ¿qué sucede? Que me está cortando la gráfica de la función, o mejor, la gráfica, no de la función, sino me está cortando la gráfica en dos puntos. Por cortarme la gráfica en dos puntos ya no es función, sino es relación. Y eso es lo que ustedes tienen que realizar por allá en ese punto 5. ¿Qué sucede en el punto 5C? En el punto 5C ustedes se van a encontrar con una gráfica de este estilo. Permítanme acá. Y viene aquí puntico relleno, por acá puntico vacío, aquí arriba puntico relleno y aquí puntico vacío. Entonces tengo acá mi gráfica. Esta es la gráfica que les va a aparecer a ustedes. Venga a ver si puedo cambiar de color. Acá, listo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a trazar mi recta vertical. ¿Qué sucede? Si yo analizo esta primera recta, digo que es función. Y aquí en esta segunda, usted va a decir, profe, no, pero es que cortó en dos puntos. Entonces, no, pilas, porque aquí hay un criterio de intervalo. Aquí el puntico es vacío. Si acá fuera menos 3 o menos 2, acá iría hasta 1.1, hasta menos 1 punto. O sea, no está tomando el mismo valor. Este valor es igual o mayor, mientras que este es menor. Entonces, si se presenta este tipo de gráficas, que son a veces gráficas que nos van a confundir, siempre determinamos que son ¿qué? Funciones. ¿Y por qué hay funciones? Porque no hay valores compartidos. ¿Listo? Ese es como el punto más complejo del C. Y ya en nuestro punto 6, que es el final, tenemos que hacer un análisis de esta gráfica, Entonces, el análisis de esa gráfica va con relación, por acá pluma, listo. Dice acá, la figura, determina el valor de f de 0, o sea, esta es una función, esto es un f de x. Y dice, vaya analice cuando x vale 0, entonces si yo hoy ubico x0, entonces la función ¿cuánto vale? Mire. La función vale acá menos 3. Entonces cuando vale 0 vale menos 3. Ahora me dice vaya analice el menos 2. Entonces voy busco x en menos 2. Miren aquí este es x menos 2. ¿Cuánto vale la función? Veamos este punto de corte acá. Entonces la función vale menos 2. Cuando vale menos. Y así sucesivamente hacen el análisis. ¿Listo? Determine los valores de x que corresponden a los puntos que se encuentran a una altura de 5. ¿Por dónde pasa 5? Venga, cambio aquí el color. Opciones de puntero para con el rojo. Listo. Me dice, busque dónde queda 5. Aquí queda el 5. Yo analizo, trazo mi... Y vamos a buscar qué valores de x están a una altura de 5. Entonces los valores que están a una altura de 5 es más o menos 4 punto algo. Pueden colocar ahí 4. Y también aparece acá el 6.
Son los únicos valores que alcanzan una altura de X. Entonces colocan eso allá. Punto se dice, determina los puntos donde la gráfica corta con el eje X. ¿Dónde corta con el eje X? Acá, acá. La gráfica es la azul, ¿no? ¿Dónde corta la gráfica azul con el eje X en estos puntos? Pues usted escribe esos puntos. Y finalmente el dominio y el rango. Entonces el dominio. Si nosotros analizamos esta gráfica, viene desde el infinito, el dominio, perdón, este lado, eje X, dominio, serían los reales, porque esta gráfica va a tener una tendencia, o sea, siempre va a haber un valor de X relacionado, entonces el dominio pueden ser los reales. Mientras que el rango solo va hasta una altura de ¿cuánto? De 6, entonces el rango serían todos los valores menores o iguales a ¿qué? A 6. Ese vendría a ser el rango. ¿Por qué? Porque no podemos ver por simple inspección si la gráfica va a tener un comportamiento mayor. Entonces ahí queda explicado nuestro taller, chicos. Finalmente les voy a decir qué es lo del portafolio, que muchos me han preguntado, y la idea es pues elaborarlo en PowerPoint, donde ustedes terminaron el día de hoy su actividad, sacan una fotico, si trabajaron en el libro sacan la fotico, marcan la hojita y van a tomar esas foticos que sean legibles, bien bonitas, a buena luz, y las van a ir pegando en un formato de PowerPoint. Si le quiere colocar diseño, lo que quiera, eso ya lo dejo a libertad. Lo importante es que vayan almacenando eso porque es el trabajo que ustedes me van a enviar. ¿Listo? Cuando ustedes envíen, entonces la otra semana voy a colocar un taller evaluativo al final de semana, en la última sesión, donde ustedes agreguen pues sus respuestas para hacer la calificación. La nota de ese taller evaluativo más la evidencia de trabajo les da el promedio de la nota semanal que ustedes realizaron. Listo, chicos, entonces les agradezco por su atención. Por favor, los invito a que no se vuelvan a presentar problemas ahí de indisciplina, de inmadurez. De esto hay un debido espacio, hay un respeto que sus padres de familia están exigiendo dentro de las casas para la implementación de las clases, que salgan bien bonitas, bien productivas, se haga bien el acompañamiento. De igual manera los invito a que por favor ustedes las normas de etiqueta, lo que explicaron en las titularidades, por favor lo mantengan, que no se vuelva a presentar una interrupción, o si no, sencillamente ese día pues no queda evidencia de la clase. Dios los bendiga, chicos, y estamos ahí en contacto.